capítulo 6, del versículo 53 al 56. Sé que están avanzados con las predicaciones de Marcos. Hoy voy a exponer unos pasajes que quedaron por diferentes situaciones que pasaron antes, así que bueno, para que nos pongamos al día, ¿no? con las predicaciones. Así que acompañen, hermanos, a Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Y la palabra del Señor dice así. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oía que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos. Ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Oramos. Señor Padre, te ruego, mi Dios, que puedas, Señor, predicar tu palabra, Señor, fielmente ante ti, primeramente, Señor. Ayúdame, Padre, mediante el Espíritu Santo, de poder dar a conocer tu palabra. Te ruego, Señor, que prepares el corazón de mis hermanos que están aquí, que puedas obrar en sus vidas, Señor. Y confiamos, Señor, que en tu palabra hay poder, que el Evangelio, Señor, tiene poder. Y ruego que nos ministres, mi Señor, tanto a mí como a mis hermanos, Padre. Que sea todo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien. Pasajes anteriores veíamos acerca de la travesía que sufrieron los discípulos en el mar, ¿verdad? Eso ya el hermano, no sé a quién le tocó, pero lo predicó, lo expuso. A continuación, vemos que en esta situación en la cual Jesús envió a los discípulos a Betsaida, vemos que ellos terminan desembarcando en Genesaret. De hecho, en el pasaje, en el versículo 53 dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Podemos comprender también que con los pasajes anteriores, esto se pudo haber sido el resultado de esos vientos, ¿no?, que hubo en medio del mar, y que fue que de esa manera los discípulos llegaron ahí. Pero lo interesante acá, mis hermanos, es que esto no fue por causa del azar o por las circunstancias de ese temporal que ellos terminaron en el lugar donde no deberían de estar, sino que esto fue también el resultado de la providencia del Señor. Algo que nos debe traer descanso a nuestras vidas también, sabiendo que toda circunstancia está completamente en las manos de nuestro Señor. Hay una definición de la providencia que me gustaría compartir con ustedes, de un teólogo llamado Jerry Bridges. Él dice: la providencia de Dios es su constante cuidado y su gobierno absoluto en la vida y en la creación, tanto que todo eso es para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Hermanos, podemos descansar en que toda circunstancia de nuestras vidas está en las manos de nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, continuamos con el pasaje que sigue, el 54. Hasta ahora vemos que esto no salió de la voluntad del Señor, que todo está orquestado. Sin embargo, ahí vemos a continuación en el pasaje 54 que dice: y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Vemos que ellos bajan de la barca, ¿verdad?, a la orilla de este lugar, y rápidamente la multitud reconoce a nuestro Señor Jesús. Entendemos a través de los capítulos anteriores del Evangelio de Marcos cómo la popularidad de nuestro Señor fue inmensa, porque era un hombre que hacía obras milagrosas, tanto de sanidades como expulsión de demonios y demás. Entonces la multitud sabía quién era este hombre, o por lo menos reconocían de lo que él hacía, ¿verdad?, de sus obras. En este pasaje vemos que ni bien el Señor baja, esta multitud lo reconoce y se agolpan. Es interesante, pero capítulos anteriores, si me acuerdo, que antes me había tocado el capítulo 2 también para predicar, y hablé acerca de las multitudes que de alguna manera como hacían como una persecución a nuestro Señor, obviamente por beneficios y por las necesidades que ellos tenían. Sin embargo, me parece interesante que estas personas, estas multitudes que tenían fe en Jesús, en las obras que Él hacía,
contrasta con la poca fe que tenían los discípulos. Eso no sé si recuerdan, pero en los pasajes anteriores vemos esa poca fe, ¿no?, que tenían los discípulos cuando el Señor los exhorta después de que calma la tempestad. Y es interesante, mis hermanos, que estas personas de Genezaret sí tenían fe en lo que hacía, en las obras que hacía nuestro Señor. Obviamente no entendían del todo quién era este hombre, ¿no?, el Mesías, pero sí sabían que él hacía milagros y iban por eso. A continuación, en el versículo 55, dice así: y recorrieron de toda la tierra de alrededor y comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Bueno, continuamos todavía con la seguidilla, ¿no?, de esta multitud siguiendo a nuestro Señor. Y algo también que no quiero dejar de lado es que, a pesar de que estos discípulos tenían poca fe, como dice la palabra, nuestro Señor no los abandonó. Y es admirable la paciencia que tiene nuestro Señor con los discípulos, que sin embargo en esto, a continuación de lo que estamos viendo y de las obras que vuelve a realizar nuestro Señor en esta tierra, porque dice así, quiero que vayamos al pasaje 55, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Es increíble, pero en esta situación vemos que nuestro Señor vuelve a realizar obras milagrosas, ¿verdad?, que pretendía que también sus discípulos puedan entender quién era Él, porque hasta este momento no comprendían quién era este hombre que hacía tales obras. La multitud se agolpó, dice que traían enfermos en camillas. Era algo increíble también la necesidad que había en ese tiempo, porque en el pasaje anterior en el siguiente, que dice: a donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, dice esto: ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera al borde de su manto, y todos los que le tocaba quedaban sanos. La necesidad era terrible. Muchas de las personas estaban pasando por diferentes situaciones y aflicciones tremendas y buscaban al Señor. La enfermedad, mis hermanos, y el dolor no es algo nuevo, es algo antiguo y universal, como la historia del hombre. Es por causa de la desobediencia, por la entrada del pecado, que hasta el día de hoy sufrimos y padecemos de tal desobediencia. Pero ánimo, mis hermanos, esto es temporal, esto se va a terminar cuando nuestro Redentor vuelva, que nuestros corazones estén esperanzados de que ya nuestro Señor está pronto a venir. Me gustaría que me acompañen a Romanos 8, 20, 22, para dar base a lo que les acabo de comentar. Romanos 8, 20, 22. Dice así: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es temporal, mis hermanos, es temporal. Vemos en el pasaje 56 también la compasión de nuestro Señor Jesús al ver a la multitud. Él no solamente se compadecía de ellos, sino que también obraba y los sanaba. Su amor es inmenso, hermanos. Bendita su misericordia y su compasión. Aún para nosotros también, mis hermanos. Bendita la misericordia de nuestro Señor. Pasaje 56. A donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera al borde de su manto. A todos los que le tocaba quedaban sanos. Hermanos, el pueblo de Dios no es inmune a la enfermedad y al dolor. Todos pasamos por esta situación, o por lo menos vamos a pasar. Pero ánimo.
Debemos ver siempre nuestras circunstancias a través de los ojos de la fe y no del sentido común, hermanos. Es importante. Porque es solo de esta manera que nosotros vamos a poder entender y ver todo lo que nos acontece. Amén. Y más cuando profundizamos en la soberanía de nuestro Señor y en su amor. Entendemos que todo lo que acontece y nos sucede está bajo su voluntad. Dios no nos abandona por capricho a la naturaleza o al azar. Dios está constantemente obrando en nuestras vidas. Su cuidado es constante, su gobierno es absoluto y todo es para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre. Acompáñenme a Salmos 31, 14, 15. Es un pasaje que quiero compartirles de ánimo. Dice así: Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Hermanos, en sus manos están nuestros tiempos. En sus manos. ¿Pueden entender eso? ¿Podemos entender y comprender lo que significa eso, hermanos? En las manos de un Dios que no solamente es soberano, que es grande y majestuoso, sino que también es un Dios lleno de bondad, lleno de amor. Phil Hughes dio una definición acerca de esto y me encanta. Dice: sin embargo, bajo Dios, todas las cosas, sin excepción, están absolutamente controladas, aunque parezca todo lo contrario. Nuestro sufrimiento tiene significado y propósito, mis hermanos, en las manos de nuestro Señor. Él trae en nuestras vidas lo que es para nuestro propio bien, aun cuando no lo entendamos, y para su bendita gloria. Pero hermanos, cuando no confiamos en Dios en estas situaciones, dudamos de su soberanía y cuestionamos su bondad. En ambos casos, ofendemos su majestad y su carácter. Dios debe ser adorado, hermanos, aún en nuestras situaciones difíciles. Sé que estando en el momento y en la circunstancia no es fácil, pero si llenamos nuestra mente de la Escritura, si llenamos nuestra mente de la palabra del Señor, ténganlo por seguro, que el Señor traerá gozo y tranquilidad a sus corazones. No nos miremos a nosotros mismos, miremos a nuestro Dios y Salvador. Quiero darte 3 verdades esenciales que son muy importantes para que podamos meditar y comprender esto en los momentos de adversidad en las que podamos pasar. Si tienen para apuntar, genial. 1. Dios es absolutamente soberano. 2. Dios es infinitamente sabio. Y 3. Dios es perfecto en amor. Recuerda esto, mi hermano. Cada vez que pases por circunstancias difíciles, recuerda esto. 2 Corintios 4, ¿me acompañan por favor? 2 Corintios 4, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que el peso de la esperanza, mis hermanos, esté en nuestros corazones. La esperanza en Cristo. Amén. Somos peregrinos, recuerden eso. Somos peregrinos. Nada va a ser permanente en este lugar, en esta tierra. Todo será esparcido como si fuera polvo. Pero nuestro Señor vendrá a nuestro socorro y estaremos en gozo y en alegría con Él. Quiero dar algunas exhortaciones y aplicaciones, hermanos, acerca de estos pasajes.
Al leer estos pasajes y ver de la gran paciencia que tuvo nuestro Señor con los discípulos, mi pregunta es, hermanos, ¿somos pacientes con los que nos rodean? ¿O somos apáticos con los que se pierden? ¿Somos pacientes con nuestros hermanos en la fe? Siempre a veces nos toca alguno que como que Dios le envió para tratar nuestro carácter, ¿verdad? Pero somos pacientes con ellos. Que Dios nos dé gracia. Nos preocupamos por nuestros hermanos enfermos en las iglesias, mi hermano, en Sion. Yo sé que hay muchos hermanos padeciendo dificultades y enfermedades. Y qué gozo y qué bendición el saber que cada vez que tenemos reuniones anotamos las peticiones y sé que muchos de los hermanos oran. Esta es una exhortación para todos, mis hermanos. Tener en cuenta la necesidad de nuestros hermanos. ¿Somos intencionales al estar al tanto de los que sufren, de los que pasan diferentes pruebas? Hay algo que últimamente está sucediendo mucho estos últimos años y es el tema de la depresión. Mis hermanos, es importante estar al lado de nuestros hermanos, escucharlos y orar por ellos, saber que estamos ahí para que cuenten con nosotros. Y hay un ejemplo que el pastor siempre lo comparte y es el kilo de amor. No solamente juntar alimentos o cosas para poder dar a los hermanos, sino también la importancia de orar y de tenerlo siempre en nuestras oraciones. Mis hermanos, que Dios nos dé gracia para poder poner en práctica todo esto y ser atentos con nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Quiero terminar animando a cualquier persona que esté en este lugar y quizá no tiene al Señor como su Salvador. Quiero animarte a que puedas reconocer a este Dios soberano, a este Dios poderoso y bondadoso, lleno de amor y de misericordia. No sé cuál es tu circunstancia y por la que estés pasando, pero sí te animo a que puedas venir ante el Señor, arreglar tus cuentas ante Él, traer tus pesares y dejarlos ante la cruz. El Señor ya lo hizo todo en la cruz, mis hermanos. No importa si te sientes sucio, manchado, o quizás tu propio yo es lo que te detiene. El Señor obra, mis hermanos. Ven a Él, ven a Cristo, es el momento para que puedas ponerte a cuenta con Él y puedas encontrar ese gozo y esa paz interna, que más allá de las circunstancias que estés pasando, es algo que no se puede describir. Ven a Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos, y les pido que me acompañen en oración. Señor, quiero pedirte que nos ayudes, Dios. Te ruego, Padre, que lo que he compartido, Señor, sea algo que deje en sus corazones, Señor, una semilla que pueda dar fruto, Señor.